Esta semana vamos a continuar con el tema de la unidad 4, el cual corresponde a la regresión lineal simple. Ya nosotros vimos cómo se obtiene una ecuación de regresión lineal y cómo se obtiene un valor de predicción a partir de esa ecuación de regresión lineal. Además, algunos cálculos para verificar si esa ecuación es adecuada para predecir y, por supuesto, el análisis de correlación. Todo eso fue el tema con el que iniciamos en semana 10 en la lección asincrónica. El día de hoy entonces continuaremos con la presentación y vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo de estimaciones que vamos a ver. Así como hicimos la estimación puntual, que es una estimación puntual, es ir a ver cuál es el valor de Y basado en X. Recuerden que nosotros podemos predecir a Y basado en X. Eso es una estimación puntual. Entonces decimos si X es igual a 5 en una ecuación donde Y es igual a más BX, entonces sustituyo en la X el 5, el resto de variables recuerden que las tenemos porque las podemos obtener por medio del diagrama de dispersión y de esta forma obtengo el valor de Y. Es un valor de Y el cual es puntual. Ahora vamos a ver técnicas en donde vamos a obtener ese valor de Y, pero por medio de un intervalo de confianza y de predicción. Estos dos intervalos son intervalos en sí, así como los hemos visto antes, en donde yo voy a ir a decir que el valor de predicción ya no es 5 o 56, sino está entre 48 y 57, por ejemplo. Es decir, yo voy a decir que la predicción va a estar en un intervalo y no va a ser un valor puntual. Y la diferencia entre ellos dos, entre un intervalo de confianza y predicción, resulta que el intervalo de confianza nosotros vamos a decir cómo se van a comportar varios miembros de mi muestra y que esa va a ser el comportamiento de esos miembros. Mientras que el intervalo de predicción es específicamente para una persona o un objeto de mi muestra, uno específicamente. Entonces, normalmente el intervalo de confianza es más estrecho, mientras que el de predicción es más amplio, porque vamos a tener una muestra mucho más pequeña. Algunos supuestos importantes es que el valor de X y Y se distribuyen de forma normal y todas las desviaciones estándar de las distribuciones normales son iguales. Esos son dos supuestos muy importantes y los variables de Y son estadísticamente independientes. Eso también es otro supuesto con el que vamos a trabajar las estimaciones por intervalo. Y bueno, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Si ustedes las ven, son muy parecidas. La única diferencia entre ellas es que un intervalo de predicción tiene un 1 acá. Vean que acá en esta raíz no hay un 1. En cuanto a fórmula es la única diferencia, pero ya sabemos, el intervalo de predicción se usa solamente cuando voy a ir a hacer una predicción por intervalo de una sola muestra, una sola persona, un solo objeto, mientras que el de confianza es para todos los valores de una muestra. Y entonces vamos a ver cómo se realizan estos intervalos en una práctica. Nosotros tenemos una práctica que es esta, en donde tenemos algunos representantes de ventas y tenemos cuántas llamadas han hecho estos representantes y cuántas fotocopiadoras han vendido de acuerdo a esas llamadas. Entonces se analizó si estas dos ventas de llamadas y las fotocopias vendidas se relacionan entre sí. Hubo una relación entre ellas dos, efectivamente, y ahora lo que quiero es ir a predecir valores de Y basados en estos dos, en esta muestra, ¿verdad? Y en estas dos variables que tengo acá.
Entonces determino un intervalo de confianza de un 95% para todos los representantes de ventas. Entonces, bueno, primero dije que esto es un intervalo de confianza, sabemos que va a ser para todos estos representantes. Y además mencioné para todos. Entonces eso es muy importante para que hagamos la distinción de cuál de las dos fórmulas utilizar. Es el intervalo de confianza, por lo tanto es este. Entonces nos vamos a ir a hacer el ejercicio en el Excel. Entonces resulta que nosotros vamos a tener a ellos dos. Entonces tenemos acá los representantes, el X y el Y. Todo esto que está aquí básicamente es para realizar las fórmulas que vamos a utilizar. Esta es la fórmula. Entonces, esta fórmula indica Y techo más menos T de ese Y T por la raíz de 1 entre N más, y aquí arriba son los cuadrados de la X, la variable X menos su promedio al cuadrado, y abajo es la sumatoria de esos cuadrados, que es X menos el promedio de X al cuadrado. Voy a hacer entonces estas fórmulas que están aquí adentro. Y es esto que tengo aquí precisamente. Vean que yo necesito a X. ¿Y quién es X? X es cada una de estas variables. Aquí, cada una de estas observaciones es mi X, porque nosotros habíamos visto un ejercicio anterior en donde las llamadas de ventas son las variables independientes y Y depende de X. La venta de fotocopiadoras depende de las llamadas de ventas. Por eso es que sabemos que esta es X y esta es Y. Recuerden que los ejercicios normalmente no se les indica quién es X y quién es Y. Ustedes deben de conocerlo de acuerdo al enunciado del problema y algunos son muy evidentes. Entonces, seguimos acá con la fórmula. X menos X promedio, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, precisamente X, y abajo pues obviamente va a estar el promedio de ellos. Esto que está acá, 96, es el promedio de todas las X. Y entonces acá empezamos con esta columna, X menos X promedio, y así vamos con todas, X menos X promedio, ¿verdad? Fijamos el valor de la celda B20, que es donde está el promedio, y así se obtuvo X menos X promedio, que es precisamente este que está aquí. Ahora necesito otra vez a X menos X promedio al cuadrado y la sumatoria de todos ellos. Esta es diferente. Esta entonces es la que tenemos por aquí. X menos X promedio al cuadrado. Entonces, esta es tomar el valor de X, del resto del promedio y lo elevo al cuadrado. Y así voy con cada una. O haber tomado este valor y elevarlo al cuadrado. También es otra forma de hacerlo. Acá la diferencia entre esta y esta es que aquí yo voy a ir a tomar todos los valores de X menos X promedio, lo ven aquí, cada uno de ellos es X menos su promedio elevado al cuadrado, cada punto. Entonces, al final lo que voy a hacer es a sumarlos. Si ustedes ven, este 26.600 es la sumatoria de todos ellos. Esta sería esta que está aquí. Entonces, esos 25.600 es este denominador que está acá. Este que está aquí sería al cuadrado, el cuadrado de esta que tenemos acá. Entonces vamos a ver esta cómo sale. Y bueno, X1 entre N, sabemos que N sería la cantidad de representantes que tenemos en nuestro caso, que son 15 representantes. Y luego tenemos a T. Vean que nuestra distribución es T porque tenemos una muestra menor a 30. Entonces, nuestros intervalos, nosotros vamos a ver todos los intervalos que veamos, van a ser con T, es decir, van a ser para muestras pequeñas.
Entonces, por aquí es donde nos encontramos a T. Vamos a obtener a T. T entonces sería al nivel de confianza que nos dijo el problema, que es un 95%, y resulta que dijimos que son 15. Bueno, la T para este tipo de intervalos es los grados de libertad van a ser n-2. ¿Lo ven acá? Los grados de libertad son n-2. Y entonces, por esta razón, los grados de libertad son 13. Entonces, vamos a encontrar la T a un 95% de nivel de confianza con 13 grados de libertad. Recuerden que podemos ir a obtener en la tabla o también podemos utilizar la función inversa T. La función inversa T, entonces, nos va a dar el valor de la T que andamos buscando. Nada más que recuerden que esa inversa T lo debemos de colocar ya sea dividido, pero si yo divido ese valor, entonces, porque recuerden que los intervalos de confianza tienen dos colas, ¿verdad? La parte del límite inferior, límite superior o mínimo y máximo de mi intervalo. Entonces yo siempre debo dividir el nivel de significancia. En este caso, ¿por qué no lo dividí? Porque estoy usando la función que dice dos colas. Recuerden que yo puedo usar la otra función que sería la inversa T, solamente solita, sin dos colas, y ahora sí, colocando la probabilidad dividida, que en este caso, si es de un 5%, entonces sería de un 2.5% con 13 grados de libertad de igual forma, y entonces nos va a dar el mismo valor. Recuerden que cuando yo utilizo los niveles de significancia, siempre esta función me va a dar negativa, entonces pues yo simplemente puedo poner el negativo al frente para que me dé positivo o poner el valor absoluto y ya con eso ya tengo el valor. Así que cualquiera de ellos es la opción. Y de esta forma obtengo el valor de T, 2,16. Ahora, ¿quién es S de YX? Es este valor que está aquí, 6,72. Pero ¿quién es 6,72? Bueno, resulta que nosotros tenemos un concepto muy importante en regresiones que no solamente está para regresión simple, sino también múltiple, que se llama error cuadrático medio o, o error estándar. El error estándar es este precisamente, o error cuadrático medio, y lo que hace el error estándar es ir a obtener un tipo de desviación estándar de datos. Este error estándar o error cuadrático medio, entre más pequeño es, estamos diciendo que las predicciones se acercan mucho más al valor real. Entonces, este error cuadrático medio se puede obtener de muchas formas. Y hay una forma que es con fórmula estadística. La fórmula estadística es no tan extensa, pero tenemos que tener los valores de predicción para poder obtener un error cuadrático medio, una S de YX. Para poder obtener esta raíz yo necesito tener el valor de predicción. Precisamente el valor de predicción es este Y techo que tengo acá. ¿Cómo obtengo un valor de predicción? ¿Será que me lo invento? Normalmente no, normalmente yo tengo un valor de X y yo con él puedo ir a obtener a Y. Yo en esta ecuación, en esta base de datos no tengo la ecuación, pero puedo obtenerla muy fácilmente y vamos a ir a hacer un método muy sencillo, muy rápido, que ya ustedes conocen un poco, que es la ANOVA. Pero la ANOVA no va a ser como la ANOVA que vimos en las pruebas de hipótesis para medias. La ANOVA tiene la misma estructura, pero esta que vamos a ver tiene la misma estructura, pero se obtiene de otra forma. Entonces vamos a ir a obtener esa ANOVA para obtener ese valor de SYX.
Entonces, vámonos a datos, análisis de datos. Y aquí vamos a ver una función que se llama regresión. Esta función regresión lo que hace es precisamente obtener la ANOVA y algunas funciones que vamos a ver, no solamente para regresiones simples como esta, sino para regresiones múltiples. Entonces le damos, obtenemos ahí el valor. Cuando ustedes no lo han utilizado, pues estas celdas están vacías y si no, pues las celdas recuerdan el trabajo que hicieron anteriormente y entonces voy a ir a obtener acá o a colocar el valor del rango Y. Entonces nos venimos acá y Y son las ventas de fotocopiadoras. X va a ser el valor de las llamadas de ventas. Yo coloqué rótulos, además tengo un nivel de confianza con el cual puedo trabajar, que es un 95%. Voy a hacerlo en una hoja nueva y voy a ir a colocar todo esto que está aquí. Todavía no vamos a usar todo. En algún momento sí vamos a usar todo y vamos a hacer análisis con todos, pero en este momento no. Pero vamos a ir obteniéndolo para que ustedes vean de qué se trata eso que nos va a salir ahorita. Entonces le vamos a aceptar y en una hoja nueva me va a obtener la ANOVA y otra información muy importante para hacer el análisis de regresión que ahorita estamos haciendo. Entonces, ¿qué obtuve con ese análisis de datos? Obtuve estadísticas básicas de la regresión. ¿Qué son estadísticas básicas? Me va a dar el coeficiente de correlación. En este caso, vean que dice múltiple porque esta función se utiliza para regresiones múltiples, pero ya por eso no significa que no funciona para regresiones simples. Cuando veamos regresiones múltiples, vamos a ver que estos dos se relacionan totalmente y nosotros normalmente el que sacamos es el primero, pero el segundo es todavía más importante para analizar. Entonces, por el momento, sabemos que estos dos son los coeficientes que de correlación y determinación junto con el tercero, porque el coeficiente de determinación ajustado también nos interesa bastante. Y ahora sí, me encuentro con el valor que ando buscando. En estadísticas básicas, ahí está, S de YX. El error típico que ustedes están viendo en estas estadísticas básicas se llama error cuadrático medio o también se le llama error estándar o S de YX. Es lo mismo. Entonces, este error cuadrático medio es el que yo andaba buscando. Por eso hicimos en este momento la ANOVA. El resto de información, ahorita vamos a verla para qué nos funciona. Por el momento me voy a llevar el valor del error cuadrático medio que necesito para poder hacer el cálculo de mi intervalo. Entonces, recuerden que yo necesito a S de YX. Y ese es el valor que tengo aquí, 672. Es el que acabo de calcular, 672. Ahora sí, ya tengo a T, a S de YX. Tengo toda la información que necesito aquí para obtener el intervalo. Y me falta Y techo. ¿Qué es Y techo? Es la predicción de Y. ¿Y cómo hago para predecir a Y? Bueno, yo predigo a Y basado en una X. ¿Y cuál va a ser la X? La X que me dieron en el problema. Siempre necesito decir la X, el valor de X. Entonces, yo acá en el problema que les puse en las filminas, vimos que estamos haciendo un intervalo de confianza. Estamos haciendo un intervalo de confianza y estamos diciendo que se hacen 50 llamadas. Entonces, ahorita, ¿quién es el valor de esas llamadas?
¿A quién corresponde? Y nos venimos acá, dice llamadas de ventas es X. Entonces, ¿quién es X aquí? X, la información que yo les di para que puedan obtener la predicción de Y es 50. Ahora, ¿cómo predigo a Y? ¿Dónde está la ecuación? No la he sacado. Recuerden que yo puedo hacer un gráfico de dispersión de estas dos y poder obtener la ecuación de regresión lineal. Esto lo puedo hacer solamente cuando tengo una variable independiente, una X. Pero si yo tengo varias X, yo ya no podría hacer esto. Hasta el momento yo puedo hacer, y nos venimos acá, inserto un diagrama de dispersión. Esta es la relación que tienen, era muy buena, por cierto. Y nosotros nos íbamos acá a más opciones. Ya esto ustedes lo saben por el video anterior. Y aquí está presentar la ecuación en el gráfico. Esta ecuación es la que me va a ayudar a poder ir a predecir a Y, porque precisamente esta ecuación es la que necesito. Pero no solo de esta forma puedo obtener la ecuación, y ya les voy a enseñar la otra forma, y va a ser precisamente la que van a utilizar cuando tengan regresiones múltiples. Entonces nos devolvemos a la ANOVA que creamos, y al final, no en el análisis de la ANOVA, el análisis de la ANOVA nos va a funcionar para una prueba de hipótesis que vamos a hacer, pero ahorita lo que me interesa es la parte en donde dice intersección y venta y llamadas de venta. Resulta que esta partecita que está acá corresponde a las partes de mi regresión lineal. Y es igual a A más BX. Resulta que esos cocientes son los cocientes que corresponden tanto a A como a B para poder crear precisamente la ecuación. Entonces, yo voy a decir que Y es igual a A. ¿Quién es A? Recuerden que A teóricamente es una intersección con el eje Y. Entonces, A es la intersección y su coeficiente o cociente es de 19,98. Entonces, A aquí la sustituí por 19,98. Y dice más B. ¿Quién es B? B va a ser el cociente de la llamadas de ventas, es decir, de X. X son las llamadas de venta. Entonces, aquí va a ser 0,2606, si lo dejo a 4 decimales, X. Y si nosotros comparamos esta ecuación que yo acabo de hacer contra la que obtuve en mi gráfico de dispersión, son exactamente iguales. Vean acá, nada más que está en un orden distinto de acuerdo a la aparición, pero son exactamente iguales. Entonces, son dos formas en donde podemos obtener la ecuación. Repito, esta forma que acabamos de hacer acá es la que vamos a utilizar para las regresiones múltiples. Entonces, ya tengo la ecuación, basada en la ecuación, voy a ir a obtener el valor de Y techo, la predicción de Y. Entonces, aquí tengo a 0,2606 por 50, porque es X, más 19,98. Y eso nos da el valor de Y techo, ventas de fotocopiadoras. Y este va a ser Y techo. Ahora sí ya tengo a todos. Teniendo a todos, entonces yo puedo ir a hacer el cálculo de los intervalos de confianza. Esta es toda la fórmula que muchas veces nos podemos equivocar en paréntesis, etcétera, pero también podemos obtener, así como lo hacíamos con los intervalos de confianza que veíamos en la unidad pasada, podemos obtener el error de estimación por aparte. ¿Quién es el error de estimación? Recuérdenlo, es todo lo que está después del más menos. Todo eso se le llama error de estimación. Entonces,
El error de estimación en este caso va a ser T multiplicado por S de X multiplicado por la raíz de 1 entre N más X menos X promedio al cuadrado entre la sumatoria de X menos X promedio al cuadrado. Y todo eso que acabo de decir, aquí están los valores y donde fui haciendo y fui buscando cada uno de los valores dentro de lo que hemos calculado. Y ahora sí, eso nos da el valor de error de estimación. Ahora mucho más fácil ir a hacer un intervalo. ¿Cómo hago? Llego y tomo el valor de Y de predicción 3301 y le resto 5,61 y eso me da el valor del límite inferior de mi intervalo. Y mi límite superior, ¿quién va a ser? Pues 3301 más 5,61 y eso nos da el valor superior del intervalo. Y aquí ya tengo un intervalo de confianza, el cual siempre es muy importante ir a interpretarlo más. El cálculo es muy importante, pero la interpretación bastante más. En donde, ¿qué estoy diciendo en este caso? Si un representante hace 50 llamadas, que fue la X que coloqué ahí, yo en esa X pude haber puesto cualquier valor, porque esa X, basado en esa X, yo hice la predicción de Y para poder calcular este intervalo. Entonces, basado en esa X de 50, es probable que las ventas varían entre 27 y 39 fotocopiadoras, con un nivel de confianza de un 95%. Aquí, nada más lo que hice, pues obviamente puede llevar estos a términos discretos, ya que son fotocopiadoras, en verdad. Entonces, la llevé a sus términos discretos y de esta forma nos quedó la interpretación de este intervalo de confianza. Vean que es para cualquiera de los miembros que haga 50 llamadas. Si alguno de los miembros, estos representantes, hizo 47 llamadas, hay que volver a hacer otro intervalo de confianza con 47 para ver entonces entre cuántas o cuántas fotocopiadoras podría vender, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de una estimación por intervalo y no puntual, porque si hubiera sido puntual, mi estimación puntual es 3301. Esa es mi estimación puntual. Lo único que hice ahí fue sustituir el valor de la X por el 50 y listo, en una ecuación de regresión lineal simple. Bueno, eso es un intervalo de confianza. Pero vean que el ejercicio también pide un intervalo de predicción para Alan, que también hizo 50 llamadas. Entonces vamos a comparar los dos intervalos. Recuerden que esta fórmula es de confianza, intervalo de confianza. Y esta otra que está acá abajo es un intervalo de predicción. Recuerden que la diferencia está en este 1. Básicamente, entonces, toda la información que yo tengo aquí adentro es igual, nada más que mi intervalo cambia en este 1 que está aquí. Entonces, lo único que hice fue precisamente agregarle este 1 a toda la ecuación que yo tenía, porque son las mismas variables, incluso la misma X, la misma predicción de Y, porque X es igual a 50 igual. Entonces, vean la diferencia. Vean que este intervalo estaba entre 27 y 39 en términos discretos y vean que este es 17 y 49. Es bastante la diferencia, se amplía mucho más el intervalo cuando estamos hablando de ir a predecir a una sola persona, en este caso al representante Alan. Mientras que aquí arriba fuimos a ir a hacer un intervalo para cualquiera de ellos que haga 50 llamadas, no importa cuántos seas o quiénes sean, pero mientras haga 50 llamadas, este es el intervalo de confianza. Entre este intervalo debería estar el número de ventas de fotocopiadoras o la cantidad de ventas de fotocopiadoras que haga esa persona. Entonces, esta forma de obtener los intervalos de confianza e intervalo de predicción es otra forma de poder ir a hacer estimaciones. Recuerden que entonces, como lo habíamos visto en su momento, una estimación puede ser puntual o por intervalo. Y
En este caso, para lo que son regresiones, ya hicimos los dos casos, las dos formas de hacerlo. Ahora, ese 672 yo se los expliqué por medio de la ANOVA. La ANOVA, el análisis de regresión que hicimos, vimos que ahí está el 672. Ese 672 no siempre sale de, o más bien, no es la única forma de obtenerlo. Podemos obtenerlo por la fórmula, esta fórmula que tenemos acá. Y menos 10 techo entre n menos 2. Esta fórmula nosotros la podemos obtener sabiendo cuáles valores de predicción tenemos. ¿Cómo podemos obtener un valor de predicción? Vean que nosotros ahora obtuvimos 1. Nosotros llegamos con una X de 50, obtuvimos una predicción de Y de 33,01. Entonces, una forma de hacerlo es tomando algunas X, que serían llamadas de ventas. Aquí hay unas X que de repente yo tengo datos históricos y basado en ellas, yo puedo ir a hacer la predicción. Entonces yo quiero ver si yo hice 136 llamadas en ventas, cuántas fotocopiadoras pude haber vendido. Una estimación puntual y aquí está. Entonces lo único que hice, vean que fue la sustitución de la X con cada uno de estos valores y así lo fui haciendo con todas. Así se obtuve 18 datos y basado en esos 18 datos, entonces ya pude ir a hacer la fórmula. Y la fórmula es esta, dice, tome a Y, ¿quién es Y? Sería Y o X, da igual, el asunto es que tome a la misma variable. Entonces, tome a Y, o sea, la observación directa, que es 136, réstele el valor de predicción, que es este, 55, y elévelo al cuadrado. Esa es la suma de cuadrados que estoy haciendo aquí. Entonces, 136 menos 55 al cuadrado. Y así voy con cada una. ¿No ven? Esto es el numerador, solo esta parte. Ahora necesito hacer la sumatoria. Entonces me vengo aquí y hago la sumatoria de todo eso. Y ya tengo ahora sí el numerador completo de mi fórmula. Eso lo divido entre n menos 2. ¿Ok? En este caso obtuve 18. Entonces menos 2 son 16. Aquí está la sumatoria que acabo de ir a calcular. Y a eso le obtengo la raíz. Y vean dónde está la raíz de eso. Y ese valor de ese de X me dio 58,03. Y ustedes pueden preguntarse, ¿pero por qué no dio 6,72? Bueno, porque yo tomé unos valores de X ahí arbitrarios o históricos y basado en eso pude obtener el error cuadrático medio de estas dos. Pero realmente la ANOVA que acabamos de calcular no hizo eso. La ANOVA que acaba de calcular fue y tomó unas X que son las que se ajustan más a este tipo de ecuación, y esa fue la que nos dio. De hecho, nos dio esta información. ¿De dónde la obtuve? Recuerden que yo les dije que en el análisis de regresión pusieran que querían obtener todos los cuadritos que habían abajo, porque muchos de ellos me funcionan y uno específicamente a poder ir a obtener los pronósticos. Esto que está aquí es precisamente lo que yo tengo acá en pronósticos. Entonces, estos pronósticos, si ustedes los ven acá, son estos pronósticos. Entonces, la ANOVA basó estos pronósticos para poder sacar el error cuadrático medio que tenemos. Entonces, la otra forma es obtener la ANOVA, tomar estos pronósticos, así como están, los copio, y sabiendo cuánto es el pronóstico, voy y busco las ventas reales. ¿Cuáles fueron las ventas reales? Pues estas, las ventas, no las llamadas de ventas, las ventas reales de fotocopiadoras. Y ya ahora sí, llego y obtengo el valor de
que necesito para el error cuadrático medio. ¿Qué dice el error cuadrático medio? Tome a Y, la real, réstele la predicción que salió de la ANOVA, más abajo de algunos valores que vienen ahí, elévalo al cuadrado, hicimos el mismo procedimiento que teníamos ahí en la tabla de la par. Eso la suma, esta es la sumatoria, 587,11. Ese 587,11 dividido entre n menos 2, eran 15, menos 2 son 13, y le obtiene la raíz. Y eso ahora sí nos dio 6,72. Entonces, nosotros podemos utilizar los valores que se obtienen de la ANOVA en los pronósticos y con los reales hacer una comparación del pronóstico contra el real y de esta forma obtener el error cuadrático medio o el error estándar o el S de YX. Y ese S de YX es el mismo que podemos utilizar aquí arriba para obtener los intervalos de confianza. Entonces, son dos procedimientos distintos. De igual forma, así como les he explicado otras ocasiones, otros cálculos, hay un cálculo con fórmula estadística, que es este, y hay un cálculo con ANOVA, que es este que está aquí. En cálculo con ANOVA, ustedes nada más hacen el análisis de datos y ustedes saben que en la regresión van a ir a obtener los residuos estándar. Y con eso les va a dar la información que yo acabo de tener ahí. Los demás los vamos a ver más adelante, nos van a servir para otros análisis. Entonces, de esta forma obtengo el error cuadrático medio y puedo ir a hacer los intervalos de confianza para predicciones. Todo esto para una regresión lineal simple.